Estimados alumnos, el tema de esta polimedia es elasticidad precio de la demanda. Los objetivos de este recurso son los siguientes: calcular, interpretar y graficar la elasticidad precio de la demanda, identificar qué método utilizar para el cálculo de la elasticidad precio de la demanda según la información, relacionar la elasticidad precio y otras variables económicas y calcular e interpretar la elasticidad cruzada de la demanda. Los contenidos conceptuales que repasaremos es la elasticidad precio de la demanda y la elasticidad cruzada de la demanda. Para reforzar sus conocimientos sobre este tema, realizaremos los siguientes ejercicios. Bueno, en este caso, me dan la demanda del café y la primera pregunta, es, a un precio promedio de 20, 30 y 40 por kilo, ¿la demanda de café es elástica, unitaria o inelástica? Para contestar esta pregunta, utilice la prueba del ingreso. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular el ingreso. Voy a poner aquí a la par, ingreso total. Recuerde que el ingreso es precio por cantidad, entonces si multiplicamos las lempiras por los miles de kilos, entonces me da miles de lempiras. Entonces multiplicamos, en este caso 10 por 50, 500, 800 sería el siguiente, 30 por 30, 900, 40 por 20, 800 y 50 por 10, 500. Bueno, entonces como es la prueba del ingreso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, dice el precio promedio de 20. Si yo paso del precio de 20 a 10, lo que estoy haciendo es disminuir el precio. Ahora, tengo que fijarme qué pasa en el ingreso. Pasaría de 800 a 500, entonces el ingreso disminuye. Si paso del precio de 20 a 30, el precio aumenta. Y si ustedes observan, el ingreso también aumenta. Entonces, eso significa que la elasticidad precio es inelástica. Porque cuando disminuye el precio, disminuye el ingreso, y cuando aumenta el precio, aumenta el ingreso. Ahora, si el siguiente, que es de 30, si ustedes observan cuando es 30, el ingreso que está antes es 800 y el ingreso que está después es 800. O sea que si yo bajo el precio de 30 a 20 o subo el precio de 30 a 40, lo que va a pasar es que el ingreso siempre va a ser 800. Entonces eso indica que es unitaria. Recuerden que cuando es unitaria, el precio, cuando cambia el precio, el ingreso no va a cambiar. Entonces si ustedes observan, si yo disminuyo o aumenta, el ingreso siempre va a ser 800. Ahora, si yo, digamos, tengo el precio de 40 y bajo el precio a 30 y bajé el precio, ustedes observan que el ingreso aumentó. Cuando usted baja el precio de 40, aumenta el precio de 40 a 50, ustedes observan que el ingreso disminuye. Entonces, eso significa que es elástica. En la elástica, cuando usted disminuye el precio, su ingreso va a aumentar. Cuando usted aumente el precio, su ingreso va a disminuir. Entonces, significa que es elástica. En cambio, cuando es inelástica, cuando usted disminuye el precio, su ingreso disminuye. Cuando aumenta el precio, su ingreso aumenta. Y unitaria es que cuando usted aumenta o disminuye el precio, el ingreso que obtiene es el mismo, como en el caso de 30, que si ustedes observan es 800 y 800. Con eso hemos contestado la primera pregunta. Pasaremos a la siguiente pregunta que dice, calcule la elasticidad precio de la demanda si el precio promedio es de 35 por kilo. Entonces, como me dice que el precio promedio es de 35, yo voy a utilizar en este caso los precios de 30 con 40, porque si ustedes suman 30 más 40 les da 70 y lo dividen entre 2, me queda 35. Y la cantidad sería, cuando es 40 sería 30, y cuando es 20 el precio sería 20. De 40 el precio, la cantidad sería 20. Entonces la elasticidad precio promedio, la fórmula sería restar 20, que es la cantidad 2, menos la cantidad 1. La siguiente sería 30 más 20 entre 2. Entre restar el precio 2, que es 40, menos el precio 1, que es 30.
sumar ambos precios, P sub 1 más P sub 2 y dividirlo entre 2. Esto al final me queda menos 1.4. Entonces la elasticidad de precio es, cuando es 35 es elástica. Recuerden que ustedes para clasificar la elasticidad leen como que fuera un valor absoluto, o sea, como que en vez de este fuera un valor absoluto. Entonces, como el valor absoluto en este caso es mayor que 1, es elástica. La interpretación sería que por un incremento del precio, con un incremento de 1% en el precio, la cantidad demandada va a disminuir 1.4%. Con eso hemos contestado la segunda pregunta. Y ahora me dicen que realice una gráfica. Vamos a hacer un bosquejo de la gráfica de demanda. Hacemos una gráfica de demanda. Colocamos el precio, que es lempiras por kilo. Y la cantidad, que son millones de kilos por año. Entonces, si graficamos, voy a hacer primero mejor la línea y colocar los puntos. Entonces voy a colocar los precios, que es 10, 20, 30, 40 y 50. Son los precios con su respectiva cantidad. Entonces 10 iría con 50, 20 con 40, 30 con 30 y 40 con 20. Y para finalizar, 50 con 10. Y ahí tenemos la demanda de café. Ahora solo me hace falta observar, bueno, que en este punto es unitaria. En este punto de acá es elástica. Y en este punto de acá es inelástica. Y ahora vamos a hacer un pequeño bosquejo del ingreso. Entonces igual, aquí en el eje X ponemos cantidad, que es kilo, millones de kilos. Y en este caso, aquí ponemos ingreso, que son miles de lempiras. Cantidades serían 10, 20, 30, 40, 50. Los puntos que necesito graficar es 900, 800 y 500. Entonces, 30, si ustedes observan en la tabla, va con 900. Aquí está, 30 con 900. Después iría 20 y 40 con 800. Entonces 20 y 40, ambos van con 800. Y 10 va con 500, al igual que 50. Entonces, si ustedes observan, aquí tenemos la gráfica del ingreso. Y en el punto más alto, la gráfica es unitaria. Entonces ahí tenemos el primer ejercicio. Pasaremos al siguiente. En este ejercicio tenemos la demanda de confites y tenemos, esta es la demanda, la función de demanda, y la que tenemos siguiente, que es Q', es la derivada de Q con respecto a P. Entonces lo que tengo que hacer es que la primera pregunta me dice que encuentre la elasticidad puntual cuando el precio es igual a 15 y que explique los resultados. Entonces, como me dan solo un precio, yo tengo que utilizar la elasticidad puntual. Entonces la fórmula de la elasticidad puntual es la derivada de Q
con respecto a P por el precio entre la cantidad. Entonces, lo que tengo que hacer es sustituir. Voy a tomar la cantidad y voy a sustituir el precio, que sería 500, menos 40, el precio que es 15, más 15 elevado a la 2. Entonces me queda la cantidad, esto es igual a, en este caso, sería 125. Esa es la cantidad cuando el precio es 15. Ahora voy a sacar Q'. Q' es menos 40 más 2P, que sería 15, me queda menos 10. Este término siempre es negativo, porque este término es la pendiente de la demanda o la demanda marginal. Entonces la demanda muestra una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Entonces este término siempre el resultado va a ser negativo y por eso es que la elasticidad precio es negativo. Entonces yo ya tengo los componentes para calcular. Entonces la derivada de Q con respecto a P sería en este caso menos 10. El precio, que sería en este caso 15, entre la cantidad que es 125. Esto me da al final menos 1.20. Entonces significa que por un incremento de 1% en el precio, la cantidad demandada disminuirá 1.2%. Y también leemos el valor absoluto, este es mayor que 1, significa que es elástica. Recuerden que si es menor que 1 es inelástica y si es igual a 1 es unitaria. Con esto hemos contestado el inciso A. Ahora la siguiente pregunta, el inciso B dice, si el precio de la bolsa disminuye a 1.5, ¿cuál es el cambio aproximado en la demanda? Entonces, en este caso, como me dicen el precio es 15, puedo utilizar la elasticidad anterior. La elasticidad, vamos a utilizar la fórmula general en este caso. Porque lo que me dan son el cambio porcentual en el precio. Dice que el precio, que es en este caso, el cambio porcentual del precio es igual a menos 1.5, porque dice que disminuye. Entonces, como me dan ese cambio, utilizo la fórmula general para ver el cambio aproximado en la demanda. Entonces, la elasticidad precio, como el precio es 15, puedo utilizar el valor que obtuve anteriormente, que es menos 1.2. El cambio porcentual en la cantidad es lo que me están pidiendo. Y el cambio porcentual en el precio, en este caso, es menos 1.5%. Entonces, esta dividendo pasa a multiplicar. Entonces me quedaría menos 1.2 por menos 1.5% igual al cambio porcentual de la cantidad. Si multiplicamos esto, tenemos como resultado es 1.8%. Eso significa que si el precio disminuye en 1.5%, la cantidad demandada aumentará un 1.8%. Entonces, ya podemos calcular los ingresos. El ingreso inicial, recuerden que el ingreso es igual precio por cantidad. Vamos a sacar el ingreso inicial y le vamos a poner ingreso 0. El precio es de ¿cuánto? El precio inicial era de 15 lempiras. Y la cantidad son 125. Ahora recuerden, como dice acá, está en miles. Entonces el ingreso, en este caso, si multiplicamos 15 por 125, me da 1875. Y pónganle miles porque están las unidades, están en miles. Ahora, para encontrar el nuevo ingreso, o en este caso, voy a utilizar esta fórmula. Va a ser, hay dos formas de hacerlo. Pueden también sustituir en la ecuación de demanda, pero lo vamos a hacer de esta manera. Entonces el precio va a ser P sub 0 menos, porque el precio disminuye, el cambio porcentual de P sub 0 para el precio, y la cantidad va a ser Q sub 0 más el cambio porcentual de Q sub 0. Porque si el precio disminuye, la cantidad aumenta, son signos inversos. Entonces ustedes colocan precio igual 15, que es el precio inicial, menos la variación porcentual, que en este caso era 1.5%, por, en este caso, el precio sub 0, menos 1.5% por el precio 0, que es 15. El resultado del precio me da
que el nuevo precio es de 14.775. Para encontrar la cantidad anterior era 125, el cambio porcentual en la cantidad es 1.8% por la cantidad que es 125, al final me da 127.25. Multiplican para encontrar el ingreso sub 1, que es el actual, en los 14.775 es acá. Por, en este caso, la cantidad que es 127.25. El nuevo ingreso es de 1880.12 miles. Ahora, si ustedes observan en los resultados, es elástica, ¿va? Entonces, como es elástica, voy a colocarlo aquí, es elástica. Lo que pasó en este caso fue que disminuyó el precio. Y si ustedes observan, el ingreso aumentó porque pasó de 1875 a 1880.12. Se concuerda con la teoría. Y cuando el ingreso baja, el precio baja, perdón, el ingreso aumenta. Y con esto hemos terminado este ejercicio.